Patrocinado por el Ministerio de la Cultura de la Federación Rusa. Prisión de la provincia de Oriol, Imperio Ruso, 1914. Aquí, en uno de los centros penitenciarios más grandes de la Rusia de los zares, se mantuvo encarcelado a un revolucionario que habría de llegar a ser famoso en todo el mundo. En total pasó 11 años en prisión y dedicó toda su vida a la causa. Con el tiempo, habría de convertirse en toda una leyenda de la seguridad estatal, pero sus primeras cartas a su familia mostraban ya su férrea voluntad. Félix Dzerzhinsky, décadas después, sería conocido como el Caballero de la Revolución y el Apóstol del Terror. Fue recordado como Félix de Hierro, y sus acciones serán tema de acaloradas discusiones durante muchos años. Pero incluso los más acérrimos opositores de Dzerzhinsky coinciden al aceptar que era un hombre con una personalidad notable. La tierra de los soviéticos, líderes olvidados. Félix Dzerzhinsky. Mansión Dzerzhinovo. Yelena Ignatievna. Félix, nombre que significa feliz en latín. Y fue así como decidieron los Dzerzhinsky llamar a su hijo cuando su madre empezó a dar a luz prematuramente al bebé. Pero el niño había nacido saludable a pesar de todo. La familia Dzerzhinsky provenía de una vieja línea de la nobleza polaca, pero no eran adinerados. Vivían cerca de Vilnius, en la aldea Dzerzhinovo, y como muchos otros polacos no se sentían súbditos del zar de Rusia. Ellos solo hablaban polaco en casa, y cada domingo asistían a misa a una iglesia católica, y en secreto soñaban con la independencia de su tierra natal, el reino polaco. A principios del siglo XIX, el reino polaco pasó a formar parte del Imperio Ruso. Después de la supresión del levantamiento de 1863, se llevó a cabo una campaña con el propósito de rusificar a la población. A partir de ese momento, se prohibió de una forma oficial el uso del polaco en las escuelas y espacios públicos. La prohibición incluía libros religiosos en polaco, y los nobles y católicos eran expulsados de las instituciones gubernamentales. A la edad de 10 años, Félix se inscribió en el primer colegio de Vilnius. Esta privilegiada escuela era famosa por lo estricto de sus reglas. Félix Dzerzhinsky fue obligado a repetir el primer grado. Hablaba muy mal el ruso y discutía con frecuencia con sus maestros. A menudo pasaba todo el día en la celda disciplinaria, en lugar del salón de clases. Y su mayor interés era estudiar las escrituras. Memorias de Dzerzhinsky. Yo era muy religioso. Incluso tenía pensado ingresar a un seminario católico romano, pero eso nunca sucedió. Cuando iba en 6º grado, experimenté un cambio repentino. Pasé todo el año pensando en todas las razones por las que Dios no existía, y todo el tiempo hablaba de eso. Muchas leyendas rodean a Félix de Hierro, y de acuerdo a una de ellas, supuestamente vivió un terrible accidente que sacudió toda la fe del joven. Félix y su hermano Stanislav practicaban tiro al blanco con el rifle de su padre y accidentalmente hirieron a su hermana, que falleció al instante.
De acuerdo con otra versión, Dzerzhinsky se decepcionó de la existencia de Dios por una razón diferente. Uno de sus compañeros del colegio le compartió las obras de Carlos Marx. Carlos Marx, filósofo alemán, economista y fundador del marxismo, una teoría que habla de una sociedad justa, donde las clases dominantes y la propiedad privada son destruidas, y todos los miembros de la sociedad tienen derechos y oportunidades iguales. Las ideas de Marx resonaron con las democracias sociales de todo el mundo. Rusia imperial, provincia de Kovno, 1897. Dzerzhinsky cambió su fe en Dios por la fe en el marxismo, pero nunca dejó de ser un idealista. Al sentir pasión por las ideas revolucionarias, Dzerzhinsky se unió al Partido Lituano Socialdemócrata y abandonó el colegio. En su apartamento de Kaunas, una máquina llamada hectógrafo empezó a funcionar. Por medio de esta máquina clandestina, Dzerzhinsky imprimía volantes de propaganda y un periódico llamado El Trabajador de Kaunas, que animaba a los trabajadores a luchar por sus derechos. El 16 de julio del año de 1887, Félix iba caminando como en muchas otras ocasiones llevando volantes de propaganda ocultos que planeaba entregar a su amigo para que los distribuyera en la fábrica. Su amigo estaba esperando a Dzerzhinsky en una banca del parque, pero en cuanto Félix le entregó los volantes, la policía lo detuvo de inmediato. El amigo resultó ser un informante de la policía secreta. Los gendarmes trataron que Dzerzhinsky revelara sus contactos revolucionarios. Exigían una confesión sincera. Le privaron de alimentos. Lo golpearon con ramas de abedul. Pero se mantuvo en silencio y nunca hizo una declaración acerca de sus camaradas. Su encarcelamiento preliminar duró cerca de un año. En una carta dirigida a su hermana desde la prisión de Kaunas, Félix rechaza firmemente el tono compasivo que ésta utilizó. Consideras que soy alguien a quien compadecer y estás muy equivocada. Convencido te digo que estando preso me siento más contento que aquellos que viven sin sentido en libertad. Y si tuviera que elegir entre la prisión y una vida sin sentido afuera, elegiría la prisión, porque no encuentro razón para existir de otra forma. Así que aunque esté en prisión, no me siento derrotado. La prisión solo es terrible para los débiles de corazón. Dzerzhinsky fue condenado a 3 años en el exilio, en la ciudad de Nolinsk, en la provincia de Viatka, por distribuir literatura ilegal. Ahí fue donde conoció a Margarita Nikolaeva. La chica también estaba en el exilio. Los miércoles ella realizaba reuniones de marxistas en su casa. Así inició una relación con Margarita por correspondencia. Tenía que presentarse regularmente al departamento de policía local. El procedimiento era una formalidad realizada por el secretario de actas, pero en una ocasión le pidieron a Dzerzhinsky que se presentara con el capitán. El jefe del departamento local de policía exigió a Félix que dejara de hacer propaganda entre los trabajadores y empezó a reclamarle con respecto a su relación con Margarita. El joven no pudo controlar su temperamento y llamó al capitán bastardo y escoria. Por insultar a un funcionario gubernamental, Dzerzhinsky fue exiliado a la aldea de Kaigorskoye, en la localidad de Slobodsky Ujets. Kaigorskoye, provincia de Viatka. De vez en cuando, Dzerzhinsky iba al bosque durante algunos días a cazar y pescar. Y pronto la policía local se acostumbró a esas largas ausencias. Fue entonces que empezó a planear su fuga. En una ocasión, el joven no volvió más a la aldea. La policía se dio cuenta cuando habían transcurrido 7 días. Envió telegramas informando que había escapado, pero ya fue muy tarde. Para entonces, Félix ya había llegado en bote a la estación de tren más cercana. De ahí se fue a Viatka. Y en el mismo año, 1899, Félix llegó a Varsovia. Más tarde, de nuevo en el exilio, Dzerzhinsky le escribiría a Margarita: lo mejor sería que ya no hubiera más correspondencia entre tú y yo, porque esto solo puede agravar la situación de ambos. Soy un rebelde, y mi amistad solo te traerá sufrimiento. Te lo suplico, no me vuelvas a escribir.
Y fue así como inició la vida de Serzinski fuera de la ley. Durante el día se ocultaba en casas de seguridad, escribía panfletos y artículos, únicamente salía a las calles durante la noche para hablar frente a los trabajadores. Tiempo después, Serzinski estuvo al frente de la policía secreta. Su experiencia con actividades ilegales le ayudó en la búsqueda y arresto de criminales. Pronto, fue arrestado de nuevo. Pasó 2 años en la cárcel. Y más tarde, en 1902, fue exiliado durante 5 años. En esta ocasión fue a Siberia, pero su estilo de vida repercutió en su salud. Félix fue atacado por la tuberculosis. En 1905, después de escapar del exilio una vez más, Serzinski regresó a Varsovia más decidido que nunca. Y ahí continuó con el trabajo revolucionario, organizando huelgas y protestas para los trabajadores polacos y dirigiendo la conferencia del Partido de Varsovia. En Varsovia fue arrestado de nuevo, pero liberado por amnistía en solo 3 meses. Antes de su siguiente encarcelamiento, tuvo la oportunidad de conocer a Vladimir Lenin. La reunión de ambos fue en Suecia, en el 4º Congreso del Partido Laboral Socialdemócrata de Rusia. Al mismo tiempo, Serzinski tuvo la oportunidad de conocer a su verdadero amor. Varsovia, Reino de Polonia, Imperio Ruso 1905. El nombre de la chica era Sofía Muscat, la futura esposa de Félix Serzinski, nacida en una familia judía adinerada. Recibió una educación esmerada y se especializó en piano en el Conservatorio de Varsovia. Pero cuando se unió a las filas del Partido Laboral Socialdemócrata ruso, empezó a llevar la vida a la que su amado ya estaba acostumbrado. Arrestos, prisiones, exilios, fugas. A principios del año de 1908, por actividades ilegales y fugarse de la prisión, Félix Serzinski es arrestado una vez más y exiliado a Siberia de forma permanente. La salud de Félix empeoraba. Su tuberculosis había progresado, pero ni eso impidió que el revolucionario se fugara de nuevo. En 1910, Félix Serzinski y Sofía Muscat se casaron y en unos meses, Sofía, que estaba embarazada, fue enviada a Varsovia por el partido a realizar trabajos clandestinos. Ahí fue arrestada. En 1911, Jan, el primer y único hijo de Serzinski, nació en la prisión para mujeres de Serbia. Luego, Sofía fue sentenciada de nuevo al exilio permanente en el este de Siberia. Pero ella logró escapar con su hijo usando documentos falsos. Durante su fuga se enteró que Serzinski fue arrestado de nuevo. Él pudo ver a su hijo después de 8 años. Prisión de la provincia de Oriol, 1914. En septiembre de 1912, después de regresar clandestinamente a Varsovia, Félix Serzinski fue arrestado. Y en abril de 1914 fue sentenciado a 3 años de trabajos penitenciarios. Cumplida su sentencia en la prisión de Oriol, que era famosa por la crueldad con la que actuaban y que llevaba a la enfermedad masiva, una alta tasa de mortalidad y de suicidio entre los convictos. Serzinski declaró esto en una carta. Lo que han escuchado sobre nuestras condiciones de vida es totalmente cierto. Es algo sencillamente insoportable. Por este trato inhumano, cada día hay alguien que sale de aquí en un ataúd. Dentro de nuestra categoría de presos políticos, 5 personas han muerto tan solo en los últimos 6 días, todos de tuberculosis. Estos fueron los años más oscuros en la vida de Serzinski. Casi todo el tiempo llevaba puestos grilletes y lo mantenían aislado en barracas sobrepobladas con personas muriendo de tifoidea y tuberculosis. Las cicatrices de los grilletes en sus tobillos permanecieron durante toda su vida. En 1916, Félix fue sentenciado a 5 años más de trabajo penitenciario que cumplió en la prisión Butirskaya de Moscú. En total, Serzinski pasó 11 años en centros penitenciarios, prisiones y exilios. Y fue ese hecho
lo que forjó el carácter de Félix, lo cual le otorgó el acertado sobrenombre de Félix de Hierro. Después de la Revolución de febrero de 1917, los trabajadores fueron a liberar a Dzerzhinsky. El que salió caminando de la cárcel era el mismo hombre que habían conocido y estaban listos para seguir. Para ese entonces el imperio ya estaba involucrado en la Primera Guerra Mundial. Había protestas contra la guerra y huelgas y disturbios por falta de alimentos. Petrogrado, 1917. Dzerzhinsky ahora repartía propaganda entre los militares. Cambió su uniforme de prisión por una camisa militar y gabardina. Ese atuendo le parecía cómodo y se convertiría luego en parte de su imagen. En agosto, Félix Dzerzhinsky decidió finalmente seguir a Lenin. En Petrogrado, en el semilegal Congreso del Partido Bolchevique, fue electo como parte del Comité Central. Dzerzhinsky se convirtió en una figura importante del ala militar bolchevique. El Comité Ejecutivo Central era el cuerpo gubernamental más importante del partido entre los congresos. El Comité Ejecutivo Central gobernaba todas las actividades del partido y dictaba las políticas a seguir. El comité guiaba el trabajo de gobiernos clave y organizaciones sociales. Creaba diversos cuerpos políticos, departamentos y también empresas. Dirigía al personal editorial de diarios y periódicos. Además, se dedicaba a obtener fondos para la causa. Durante el curso de varios periodos de su existencia en el Imperio Ruso y la Unión Soviética, el Partido Comunista tuvo varios nombres diferentes. Desde el año de 1898 a 1917, Partido Laboral Socialdemócrata de Rusia, RSDRP. Del año 1917 a 1918, Partido Laboral Socialdemócrata Ruso, bolchevique, RSDRP-B. Desde 1918 hasta 1925, fue el Partido Comunista Ruso, bolchevique, RKP. Del año 1925 hasta 1952, Partido Soviético Comunista, bolchevique, VKP. Del año 1952 a 1991, Partido Comunista de la Unión Soviética, KPSS. La rebelión de los bolcheviques inició en Petrogrado la noche del 24 de octubre del año de 1917. Félix Dzerzhinsky tuvo la tarea de coordinar la captura de puentes, telégrafos, la estación eléctrica y otros objetivos centrales de gran importancia. Pronto, las noticias de un nuevo gobierno llegaron a todas las ciudades de Rusia por medio de los telégrafos. Mientras tanto, el país caía en el caos. De las memorias de Dzerzhinsky, hubo un momento en que tomamos posesión de todos los ministerios existentes y no encontramos más que cajas vacías y gabinetes cerrados y sin llaves. Ninguno de los funcionarios de las oficinas clave quería reconocer el poder soviético. Nuestros departamentos estaban inundados de oportunistas que querían llenar sus bolsillos y realizar tratos engañosos. Al mismo tiempo, en Petrogrado y otras ciudades, se estaban creando organizaciones contrarrevolucionarias. Multitudes saqueaban bodegas de vino y tiendas. La noche del 4 de diciembre, en tan solo Petrogrado, se documentaron 69 linchamientos y 611 delitos criminales diversos. Había escasez de combustible y el sistema de transporte estaba completamente detenido. Petrogrado, Partido Laboral Socialdemócrata de Rusia, 1917. Para controlar la situación del país, crearon una organización para enfrentar la contrarrevolución interna, el sabotaje y mercado negro. A esta se le llamó Comisión Extraordinaria Totalmente Rusa, y Félix Dzerzhinsky fue nombrado como su director, habiendo demostrado a sus camaradas que era un buen líder. El 10 de diciembre de 1917, el periódico Izvestia anunció la creación de la Comisión Extraordinaria Totalmente Rusa, que tenía como dirección Petrogrado, calle Gorkovaya número 2, y que atendían muy temprano. El director de la comisión tenía solo 30 hombres a su disposición, elegidos entre los bolcheviques más confiables. No tenían conocimiento o habilidades para investigar, pero sí sabían realizar trabajos clandestinos.
El trabajo principal de la comisión era combatir el crimen, incluyendo la prevención de delitos. Fue autorizada para confiscar propiedades, desalojar a personas de sus hogares y negarles estampas para comida. Matar por medio de fusilamiento no era algo utilizado por la comisión en ese tiempo, ya que al principio los bolcheviques prohibieron la pena de muerte en Rusia. La Primera Guerra Mundial aún continuaba y el ejército alemán se acercaba a Petrogrado. Los antibolcheviques trabajaban tras las líneas del ejército ruso. El 1 de enero de 1918 se realizó un atentado en contra de Vladimir Lenin. Con la situación que se había desarrollado, el gobierno soviético decidió transferir la capital a la seguridad de la ciudad de Moscú y lanzó un edicto llamado «El territorio madre socialista está en peligro». Moscú, 1918. Fue ese edicto el que reinstauró la pena de muerte en el país. Normalmente se considera que esto sucedió por sugerencia de Dzerzhinsky, quien dijo que el derecho a la ejecución es importante para la comisión, aun cuando la espada pueda recaer accidentalmente sobre cabezas inocentes. Así surgió la primera sentencia a fusilamiento el 24 de febrero de 1918. Las personas condenadas fueron un ladrón que se hacía llamar el príncipe Éboli y su socio Britti. Ellos robaban en apartamentos e instituciones gubernamentales y habían robado ya una considerable cantidad de joyas del Palacio de Invierno. Entre febrero y junio de 1918, 50 personas fueron fusiladas por órdenes de la comisión. Entre tanto, la situación política se volvió increíblemente tensa como resultado de un ataque terrorista, teniendo a Dzerzhinsky en el centro del mismo. Los bolcheviques estaban listos para firmar un tratado de paz con los alemanes y sacar a Rusia de la guerra. El Partido Socialista Revolucionario se opuso a ello. Este partido aliado de Lenin, después de la revolución, decidió montar una insurrección en el verano de 1918. El Partido Socialista Revolucionario era un partido político revolucionario del Imperio Ruso y había sido el Partido Laboral Social Demócrata de Rusia poco después de la revolución. Después de la Revolución de febrero del año de 1917, el Partido Socialista Revolucionario se convirtió en un poder político muy grande. Llegó incluso a tener 1 millón de miembros. Sus representantes tenían diversas posiciones claves en el gobierno. La población encontraba las ideas de un socialismo demócrata y transición pacífica muy atractivas, pero a pesar de todo eso, el Partido Socialista Revolucionario no pudo mantener el poder. Para sabotear el tratado de paz con Alemania, el Partido Socialista Revolucionario asesinó al embajador de Alemania, Wilhelm von Mirbach. El principal autor del asesinato fue un joven de 18 años, Jakob Blumkin, quien trabajó para Dzerzhinsky en la Comisión Extraordinaria. Moscú, Partido Laboral Socialdemócrata de Rusia, 6 de julio de 1918. Para llevar a cabo el asesinato, Blumkin utilizó documentos con la firma falsa de Dzerzhinsky. Quien la falsificó fue el primer asistente del director de la comisión, Vyacheslav Alexandrovich. Alexandrovich y Blumkin acudieron juntos a la oficina de Dzerzhinsky, tomaron el sello de la caja de seguridad y sellaron los documentos. Los conspiradores discutieron los detalles y estaban por marcharse cuando Alexandrovich, por accidente, miró atrás de una cortina que había en una esquina. Es difícil imaginar lo que sintió cuando vio a Dzerzhinsky durmiendo atrás de ella. Félix de Hierro, un trabajador incansable, estaba tomando un descanso en su lugar de trabajo. Literalmente dormía durante el ataque terrorista. Eso complicó mucho la situación política y resultó casi fatal para el propio Dzerzhinsky. El 6 de julio del mismo año, Blumkin y su asistente Andreev llegaron a la embajada de Alemania, en el callejón de Nesny, en Moscú. Después de mostrar sus papeles falsos, entraron a ver a Mirbach. Mientras hablaban con el embajador, Blumkin sacó su revólver y abrió fuego en su contra. Casi utilizó todas las balas.
pero se puso tan nervioso que no logró atinar una sola vez. Mirbach corrió a la habitación contigua. Andreev arrojó una bomba a los pies del embajador, pero la bomba no estalló. Blumkin tomó la bomba y la arrojó contra el embajador de nuevo. Se escuchó una explosión. Esta vez sí concluyeron su mortal misión. Dejando sus sombreros, el revólver, los papeles y un portafolios con otra bomba en la mesa, escaparon por una ventana y se ocultaron adentro de la mansión Morozov en el callejón Trexviatitelsky. Ahí era donde se encontraba el escuadrón más numeroso de la comisión, bajo el mando de Popov, perteneciente al Partido Socialista Revolucionario. Dzerzhinsky llegó para arrestar a Blumkin y Andreev, pero fue arrestado por sus subordinados. Otros bolcheviques fueron también arrestados. La insurgencia del Partido Socialista Revolucionario apenas se pudo contener, y el propio Dzerzhinsky fue relevado de su cargo como director de la comisión hasta que pasara el juicio. Los investigadores trataban de averiguar si él también había formado parte del plan, ya que tenía un motivo. Al igual que los socialistas revolucionarios, Dzerzhinsky había hablado en contra de firmar el Tratado de Paz, ya que por las condiciones pactadas, Rusia perdería a Polonia, que era su tierra natal. Félix dijo una y otra vez que no sabía nada acerca del plan orquestado en contra de Mirbach y que su firma había sido falsificada. Finalmente le creyeron y fue reinstalado en su puesto. Desde marzo de 1919 hasta julio de 1923, ocupó simultáneamente el cargo de ministro del Interior y director del Consejo Militar de las Fuerzas Policíacas Extradepartamentales. Aparte de eso, encabezaba la comisión extraordinaria. Se iba a dormir a las 3 o 4 de la mañana y ya estaba en su escritorio a las 9 en punto. El 20 de febrero, Dzerzhinsky formó parte también del Consejo del Comisariado del Pueblo para el Trabajo. Su salud dañada en las prisiones y colonias penitenciarias estaba empeorando. Tuberculosis, problemas cardíacos. Pero no había tiempo para descansar. Todavía tenía una guerra civil en el país. La población se había dividido en dos movimientos contrarios, los rojos y los blancos. La situación empeoró mucho por la intervención de fuerzas extranjeras. En el verano de 1918, las tropas inglesas entraron a Arkhangelsk y Bakú. Vladivostok fue ocupada por japoneses y franceses. En el territorio soviético se activaron operativos de inteligencia extranjera. Uno de esos operadores era Sidney Reilly. Sidney Reilly era un espía británico. Su número de identificación era 007 y fue uno de los prototipos de James Bond. Hablaba fluidamente 6 idiomas, incluyendo el ruso. Trabajó en Rusia a partir del año de 1917. Entre otras cosas, Reilly había obtenido un pase para entrar al Kremlin, otorgado y legitimado con documentos de la Comisión Extraordinaria emitidos para Sidney Relinsky. El 28 de agosto del año de 1918, se suponía que se llevaría a cabo un gran operativo dirigido por Reilly. La ubicación era el Teatro Bolshoi, donde se llevaría a cabo una sesión del Comité Central. Con 2 millones de rublos, Reilly sobornó al jefe comandante de artilleros de la Guardia del Kremlin, Eduard Berzin. En el día en cuestión, se suponía que todos sus cómplices le ayudarían a disparar en contra de todos los miembros del Comité Central, incluyendo a Lenin. Esa misma noche, 60.000 oficiales del zar supuestamente se levantarían también en armas. Reilly le entregó a Berzin otro 1.200.000 rublos para cubrir todos los gastos. Él jamás sospechó que Berzin era en realidad un agente de Dzerzhinsky. El operativo de Reilly fracasó y él escapó al extranjero, pero fue sentenciado a la pena de muerte en ausencia. La sentencia se pudo llevar a cabo 7 años después, cuando la gente de Dzerzhinsky logró atraer a Reilly a Moscú una vez más. El plan fue detenido a tiempo, pero poco después hubo un nuevo intento para quitarle la vida a Lenin. El 30 de agosto del año de 1918, Fanny Kaplan le disparó en el patio de la fábrica de Michelson. Ese mismo día en Petrogrado, el revolucionario Leonid Kanyzer asesinó al director de la Comisión de Petrogrado, Moisei Uritsky. Las revueltas antibolcheviques se volvieron frecuentes, acompañadas por homicidios y conflictos armados. Los bolcheviques anunciaron que la República Soviética era un campo militar, y así empezó la conocida etapa del Terror Rojo. El Terror Rojo
Era una serie de complejas medidas punitivas llevadas a cabo por los bolcheviques durante la guerra civil en contra de sus enemigos de clase: nobles, terratenientes, oficiales, sacerdotes, kulaks, cosacos y también todos los contrarrevolucionarios. El terror rojo fue una reacción contra el terror blanco, la forma extrema de políticas represivas de las fuerzas antibolcheviques. Año de 1918, Moscú. Carta de Dzerzhinsky a su esposa. En estos momentos me encuentro en el frente. Quiero pelear y tener los ojos muy abiertos ante el peligro de esta situación tan grave y ser implacable con el enemigo. Físicamente estoy cansado, pero me sostienen mis principios y mis agallas. Casi no salgo de mi oficina. Aquí trabajo y aquí, en una esquina, atrás de una cortina, está mi cama. Ya llevo varios meses en Moscú. Mi dirección actual es Lubyanka número 11. En 1918, la Comisión Extraordinaria era la representante del terror rojo. A fines de 1917 contaba solo con 30 empleados, pero para estos momentos, 30,000 personas ofrecían sus servicios. Había 40 provincias y 365 comisiones de condado. En las zonas donde se había declarado la ley marcial, los chequistas estaban autorizados para arrestar a las personas de forma indefinida sin tener que demostrar su culpa y disparar contra los enemigos de la revolución sin presentar el caso a la corte. Los funcionarios de la comisión tomaron como rehenes antiguos terratenientes, comerciantes, banqueros, zaristas, oficiales del ejército y parientes de miembros de la Guardia Blanca. Con este propósito se crearon pequeños campos de concentración. Sin embargo, Dzerzhinsky hablaba en contra de la tortura y la destrucción sin sentido del enemigo, ya sea real o imaginario. Hubo casos en que bajo sus órdenes, después de golpear a un sospechoso, un empleado de la comisión era encarcelado, y en el caso en el que el agente incurriera en actos muy graves, era fusilado. Pero era precisamente a Dzerzhinsky a quien llamaban el carnicero rojo. A Félix de Hierro no le molestaba eso, ya que era la prensa extranjera quien lo decía. Era incluso benéfico para la revolución, ya que la gente temblaba ante el temor de enfrentarse a su espada. Dzerzhinsky le escribió a su hermana Aldona: «Para muchos no existe un hombre más temible que el mío». En el momento cumbre del terror rojo, siguiendo el consejo de Yakov Sverdlov y Vladimir Lenin, Dzerzhinsky fue a reunirse con su familia. Habían pasado 8 años desde que se había separado de su esposa y nunca había podido ver a su hijo. No era momento para vacacionar. En octubre el Ejército Rojo estaba atacando y muchas conspiraciones se descubrieron. Dzerzhinsky se afeitó la barba y bigote, se afeitó también el cabello, se vistió como extranjero y se subió al tren con documentos a nombre de Félix Domansky. Hacía años que su familia había emigrado a Suiza. Era por las escasas cartas de su esposa que sabía que Jan seguía creciendo, pero verlo, abrazarlo y conocerlo era algo que haría ahora. Este viaje en medio de la guerra civil causa mucha polémica entre los historiadores. Es probable que tuviera algún otro encargo de parte de Lenin, porque es difícil imaginar que quisiera viajar al extranjero en momentos tan difíciles solamente para ver a su familia. Pero el que hubiera sido otra misión hasta la fecha resulta un misterio. El caso es que realizó el viaje desde Moscú hasta Suiza. Berna, Suiza, 1919. Fue apenas en la primavera de 1919 cuando Sofía y su hijo se mudaron a Moscú. Los Dzerzhinsky tomaron un apartamento de 2 habitaciones en el Kremlin. Jan fue a la escuela y Sofía empezó a trabajar en el partido, obteniendo un empleo en el Comisariado de Educación del pueblo. Dzerzhinsky seguía viendo pocas veces a su familia. Al tener varios empleos, trabajaba hasta el agotamiento y seguido tenía que viajar. Era enviado a Minsk, Bialystok, Vinlo y Kharkov. Tenía que restaurar la industria del carbón y organizar las provisiones de alimentos. Fragmento tomado de una carta de Dzerzhinsky a su esposa. 13 de junio de 1920. Estoy muy enfadado conmigo mismo. Puedo ver y sentir que podría dar más de lo que estoy dando. Podría, pero tal vez estoy demasiado cansado mentalmente. No me puedo concentrar y lograr ahorrar mi energía un poco más, con lo que posiblemente podría producir más con una menor fatiga.
Sersiński continuó su trabajo en la comisión. Después de recorrer todo el país, se dio cuenta de que el terror rojo, que originalmente se había creado para enfrentar al enemigo, empezó a matar también a cualquier persona. En 1920, en la provincia de Tambov, un régimen rebelde fue liquidado por sus agentes. De entre los 11.000 muertos, Sersiński descubrió que la mayoría eran simples campesinos. En 1921, después del levantamiento de Kronstadt, más de 2.000 personas fueron fusiladas. Sersiński nunca pudo superar eso. Esto dijo durante el 10º Congreso del Partido Comunista Ruso. Camaradas, me eligen como candidato para el Comité Central, probablemente pensando que sigo trabajando como director de la Comisión Extraordinaria. Pero yo no quiero, y lo más importante, no puedo trabajar más ahí. Saben que mi mano nunca ha temblado al blandir la espada de la justicia sobre la cabeza de nuestros enemigos de clase. Ustedes saben, camaradas, que no he escatimado esfuerzo en la lucha por una mejor vida para obreros y campesinos. Ahora tengo que reprimirlos también. Pero no puedo hacerlo. Escúchenme, no puedo. Les pido que retiren mi candidatura. Su solicitud fue negada. Alguien tenía que hacer el trabajo y era precisamente el fanático de la revolución, Félix de Hierro, quien tenía las cualidades, una cabeza fría y corazón ardiente. Entre 1921 y 1929, la comisión arrestó a 1.004.956 personas. Solo el 20% fueron condenadas. Sersiński se esforzaba por no ser un carnicero en su trabajo. El jefe de la comisión se preocupaba por la salud de los chequistas. Sersiński reconocía la importancia de la práctica de deportes para los hombres de la comisión. Así que por iniciativa de Sersiński, en 1923 el famoso Club Deportivo Dínamo fue creado para los trabajadores de asuntos internos. Moscú, Partido Laboral Socialdemócrata de Rusia, 1920. Aparte de eso, Sersiński se ocupaba de los niños de la calle. Después de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, había 5 millones de niños en esa condición. Texto tomado de las memorias de Sergei Tikhomolov, conductor personal de Sersiński. En una ocasión pasábamos por la calle Miasnitskaya que estaba siendo asfaltada. El asfalto se preparaba en calderos y por las noches los niños de la calle dormían adentro de ellos. Sersiński me pidió que detuviera el auto cerca de un caldero. Caminó hacia él y pidió a los niños que salieran. Algunos se asustaron y corrieron. Sersiński habló con ellos y subieron al auto. Fuimos al edificio de la comisión en Lubyanka, llevó a los niños a su oficina, los alimentó y los convenció de ir a vivir a un orfanatorio. En enero del año de 1921, propuso al comisario de Educación del pueblo, Anatoly Lunacharsky, crear un comité para mejorar la vida de los niños. Este empezó a funcionar muy pronto y cada chequista tenía que donar el 10% de su salario mensual para la manutención de los orfanatorios. Para el año de 1924, el país contaba ya con 280 orfanatorios, 420 comunas laborales y 880 espacios de juego. Más de 90.000 adolescentes fueron educados en fábricas escuela. Ahí los jóvenes aprendían algún oficio de manufactura. La famosa cámara fotográfica FED fue manufacturada precisamente en la comuna laboral de Kharkov. La idea de crear esas comunas provino del famoso pedagogo Anton Makarenko. Sersiński apoyó activamente la realización de las mismas. De hecho, las siglas FED provienen de su nombre Félix Edmundovich Sersiński. Sersiński recibió muchas cartas de miembros de las comunas y de niños huérfanos. Incluso tenía algunas fotos de ellos sobre su escritorio al lado de la foto de su hijo Jan. En solo 7 años, el número de niños de la calle en la URSS disminuyó de 5 millones a 200.000. Trabajar con los niños parecía ser el mejor modo de evitar la contrarrevolución y el terror para Sersiński. El 25 de abril de 1920, el primer mariscal de Polonia, Józef Pilsudski, inicia su ofensiva sobre Kiev. Polonia era apoyada por poderes occidentales y Pilsudski esperaba restaurar la mancomunidad polaco-lituana en sus fronteras históricas. Él logró reunir un ejército de 700.000 soldados. Félix Sersiński siempre enfatizaba que él era primero bolchevique antes que polaco.
pero el destino de su tierra madre también le preocupaba. Él vio que en el futuro Polonia podría ser parte de la URSS. A fines de julio, Dzerzhinsky fue a Wilno y luego a Białystok, una gran ciudad industrial en el norte de Polonia que había sido tomada por el Ejército Rojo. Julio de 1920. Aquí se creó el prototipo de un futuro gobierno de la Polonia socialista, el Comité Revolucionario Polaco. Con mucho entusiasmo empezaron a crear manifiestos y repartirlos para dirigirse de ese modo a los polacos. Dzerzhinsky estaba muy activo. En las primeras 2 semanas de agosto, él habló en las concentraciones, organizó el abasto de alimentos y bienes industriales y le pidió al Comité Central que enviara comunistas polacos. Pero todo fue en vano. Los polacos no aceptaron el gobierno creado por la Rusia soviética. El ejército de Pilsudski logró sacar gradualmente al Ejército Rojo de todas las ciudades polacas y en marzo de 1921, los comunistas fueron obligados a firmar un tratado de paz muy desfavorable para ellos, teniendo que entregar una gran parte de Ucrania y Bielorrusia a Polonia. Fue de ese modo como la lucha entre 2 movimientos revolucionarios terminó en el Reino Polaco. El socialdemócrata Dzerzhinsky perdió Polonia frente al nacionalista Pilsudski. Esto se convirtió en una tragedia personal para Félix de Hierro. Poco después, el 14 de abril de 1921, Dzerzhinsky fue designado a cumplir una nueva tarea. Aún siendo director de la Comisión Extraordinaria, se convirtió en el comisionado del pueblo para los ferrocarriles. El propio Dzerzhinsky describió la situación de esta forma. Nuestros ferrocarriles son un verdadero horror. Hay robos en los vagones, en las oficinas de pasajes, robos en las bodegas, robos en los contratos y también en los almacenes. No fue sorpresa que el Comité Central eligiera al jefe de la Comisión Extraordinaria como director de transportes. Los ferrocarriles estaban en condiciones terribles. En la Guerra Civil, 21.340 kilómetros de vías, es decir, el 80% quedó dañado. 4.322 puentes quedaron fuera de funcionamiento. 400 talleres, depósitos, más de la mitad de las locomotoras y 1/3 de vagones fueron destruidos. Dzerzhinsky envió un grupo de chequistas en una misión especial para hacerle una visita al antiguo ministro de ferrocarriles zarista, Iván Nikolai Borisov. No estaban ahí para arrestarlo, sino para convencerlo. Le llevaron comida y madera. Y lo más importante, el ofrecimiento de que volviera a trabajar, esta vez como asistente del comisario de ferrocarriles, Félix Dzerzhinsky. Al día siguiente, Borisov empezó a trabajar en el inventario del ferrocarril. Dzerzhinsky tenía un otro problema que resolver: los crímenes en el ferrocarril. Trenes enteros eran robados de las estaciones de carga con facturas falsas. De inmediato la comisión empezó la investigación. Pronto, los talleres secretos que manufacturaban los sellos falsos fueron descubiertos en Moscú. Entre la evidencia confiscada encontraron un sello nuevo con la firma del mismo Dzerzhinsky. A fines de 1917, Lenin decidió que era tiempo de deshacerse de la Comisión Extraordinaria. El país necesitaba urgentemente de la inversión extranjera, y los occidentales temían invertir en un país con organizaciones tan temibles. Así que en lugar de la Comisión Extraordinaria, en febrero de 1922 se creó la Dirección de Política de Estado. La GPU, por sus siglas, naturalmente, fue encabezada por Félix Dzerzhinsky. La estructura del nuevo departamento fue tomada de la comisión. No realizaría fusilamientos masivos o acciones en contra del Ejército Blanco, sino un trabajo discreto con la oposición, labor de inteligencia entre migrantes antisoviéticos y en países extranjeros. La Dirección Política de Estado, a diferencia de la comisión, no tenía autoridad ilimitada. De acuerdo con la ley, se convertiría en una agencia de investigación preliminar que actuaba bajo órdenes de la Fiscalía. Aún así, la gente llamaba a los trabajadores de la dirección chequistas. La palabra Pushnik nunca se volvió popular entre la población. El 2 de septiembre de 1922 se creó el Comité Anticorrupción y fue la nueva institución. Eliminar la corrupción fue también una misión para Dzerzhinsky. En el año de 1922, el número de detenidos por soborno fue de 3.254 en tan solo 49 provincias. Esto representaba el doble de aquellos que eran condenados por crímenes contra el Estado.
En esos tiempos el soborno era castigado con la pena de muerte. Entre tanto, el país sufría una terrible hambruna. 34 provincias fueron azotadas por la sequía. No había suficiente pan para alimentar a los hambrientos, ni semillas para sembrar. En Siberia había considerables reservas de alimentos. 23 millones de libras de pan y 1,5 millones de libras de carne. Para enviar esa montaña de alimentos a las zonas centrales agobiadas por el hambre, se requería disponer de 229 vagones de tren al día. Pero el sistema ferroviario carecía de combustible y fuerza de trabajo. Dzerzhinsky decidió ir a Siberia de inmediato. Pasó ahí más de 50 días. Al llegar se aseguró de que los trabajadores del tren que no habían recibido su paga hacía 3 meses recibieran su salario. Se introdujo un sistema de bonos para los ingenieros del tren por ahorrar carbón y trabajar sin accidentes. Para marzo de 1922, los trenes cargados de alimentos viajaban en una sola dirección, de este a oeste, día y noche. El 21 de enero de 1924 falleció Lenin. Dzerzhinsky fue encomendado de organizar su funeral. Existe una versión que dice que el director de política de Estado fue quien decidió embalsamar al líder y construir el mausoleo. Fue entonces cuando empezaron las luchas dentro del partido. Dzerzhinsky pidió que lo relevaran de la comisaría de ferrocarriles para ser el director de la Suprema Economía Nacional Soviética. En esencia, él ya dirigía toda la economía de la URSS. Como economista, Dzerzhinsky resultó ser muy pragmático y se concentró en el bienestar de los campesinos. Aparte de eso, proponía el desarrollo de comercio privado en pequeña escala, cosa que permitiría bajar los precios de alimentos y artículos domésticos. Fue Dzerzhinsky el primero que se ocupó de desarrollar el complejo metalúrgico e industrialización de toda la economía soviética. Para 1924, la URSS había superado la crisis de agricultura, combustible y transporte. La producción bruta de las principales industrias se duplicó. Realizó una reforma monetaria. El rublo se convirtió en una moneda libre con un valor de $6 en el mercado internacional. La economía soviética logró esos resultados gracias a la nueva política económica o NPE, para la cual realizó un gran esfuerzo por introducir. Sin embargo, la fundición de acero y hierro estaban en un 7 y 17% de su nivel prerevolucionario. Había una severa escasez de productos metálicos en todo el país. Aunque en 1924 y 1925 la producción bruta aumentó un 62%, comparada con el año anterior, los aldeanos eran aún muy pobres para poder comprar en la ciudad. Se presentó una crisis de venta de bienes industriales. Las fábricas no tenían dinero para desarrollarse. Entretanto, Dzerzhinsky empezó a sufrir problemas de salud más frecuentes. Los años que pasó en las cárceles y exilios cobraban su factura. El 5 de marzo de 1925, el Politburó discutió el tema de la salud de Dzerzhinsky. La decisión fue reunir a un comité médico y, de acuerdo a sus recomendaciones, Dzerzhinsky solo podía trabajar durante 6 horas al día si había algún asunto de estado urgente. Se le prohibía hablar en las reuniones de partido y le prescribieron 2 días de descanso fuera de Moscú, de ser posible. A finales de 1925, Dzerzhinsky fue víctima de un fuerte ataque cardíaco. Su doctor, Ian Baumholz, le recomendó que solo trabajara durante 4 horas como máximo. Dzerzhinsky firmemente rechazó la indicación del doctor, a pesar de ser torturado por la tos y estornudos. Moscú, 20 de julio de 1926. Antes de hablar en la asamblea plenaria del comité en 1926, Dzerzhinsky trabajó toda la noche en su discurso acerca del terrible estado de la economía del país. Los secretarios notaron su depresión y aspecto enfermizo, pero aún así, después del almuerzo, se marchó a la asamblea. Cita de Bogumir Šmeral, fundador del Partido Comunista Checoslovaco. Estaba sentado frente a él cuando subió al estrado para hablar. Con frecuencia colocaba su mano izquierda sobre su corazón. Después empezó a colocar sus 2 manos sobre el pecho. Se podría confundir con un gesto retórico. Pero ahora sabemos que él dio su último gran discurso a pesar de un terrible sufrimiento físico.
Después del discurso, Serzinski se sintió mal. Algunos lo ayudaron a salir del salón y lo acostaron en un sofá. El doctor Bullman le aplicó una inyección de alcanfor y le dio unas gotas de lirio del valle. Fue lo único que hicieron, no hubo tiempo de hacer más. Abraham Bilinky, jefe del Departamento Especial del Colegio OGPU, describió de este modo los últimos momentos de Félix de Hierro. Cuando pasó su primer momento de debilidad, se levantó y caminó por el corredor saludando. Cuando le quisieron ayudar a cargar su portafolios, dijo: "Yo lo puedo cargar". Cuando llegó a su apartamento, caminó hasta su cama y de nuevo rechazó la ayuda y dijo muy suavemente: "Yo puedo". Y cayó instantáneamente. Al momento de su muerte, Félix Serzinski no tenía ni 50 años. Murió el 20 de julio del año de 1926 a la edad de 48 años. La causa oficial de su muerte fue una cardioplegia. Fiel a sus ideas, fiel a sus ideales y su causa, con una lealtad fanática hasta el último momento. Tomado de las cartas de Serzinski. El hombre, como todo ser vivo, está en constante movimiento. Hay algo de él que muere todo el tiempo y vuelve a nacer. Así que cada uno de sus momentos es una nueva vida que revela una energía latente y habilidades. La vida es un flujo y ahí reside su belleza.